Pero, ¿qué van a hacer ante esta situación, ante este reclamo masivo, doctor? Bueno, en realidad las medidas de la ASOAN empezaron apenas 4 días después de iniciar la cuarentena. Ustedes recordarán de que la cuarentena empezó el 16 de marzo. Exacto. Y el 20 de marzo los bancos asociados en la ASOAN ya lanzamos un programa que implicaba postergar o prorrogar las cuotas de los créditos de las personas físicas, de las microempresas y de las pymes. Eso ya se hizo a partir del 20 de marzo pasado. Y para que tengan una idea, ese alivio financiero se otorgó a cartera de consumo y a la cartera de vivienda. Para que tengan una idea del impacto, la cartera el total de renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones que se hicieron desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril suman más de 600 millones de dólares. Más de 600 millones de dólares. Más de 600 millones de dólares. Y adicionalmente a eso, se desembolsaron nuevos créditos por 800 y algo millones de dólares. O sea que entre el 16 de marzo y el 30 de abril, y yo les puedo enviar a ustedes estos números una vez que cortemos, los bancos asociados a la ASOBAN contribuyeron entre fondos nuevos y renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones en aproximadamente 1.440 millones de dólares, beneficiando a 512.000 clientes. 512.000, entonces clientes ya accedieron o a refinanciación o a nuevos créditos. A nuevos créditos. Así es. Y para que tengan una idea de la magnitud de eso, ustedes recordarán de que cuando se aprobó la ley de emergencia financiera, el Congreso le autorizó al gobierno un paquete de financiamiento por 1.600 millones de dólares. Sí. Y en 6 semanas la ASOBAN ya aportó alivio por 1.400 millones, o sea, prácticamente el mismo monto que el Congreso autorizó para todo el Estado. Ahora, esto sin fondos de garantía del FOGAPI, otorgaron créditos con recursos de las entidades bancarias asociadas a la ASOBAN. En su gran mayoría, esa es una muy buena pregunta, en su gran mayoría, estos ya fueron desembolsos y renovaciones. Las renovaciones, refinanciamiento y reestructuraciones es un alivio directo, porque implican una cuota que la gente no va a pagar o que las empresas no van a pagar. Entonces se posterga para más adelante. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tasa se otorgaron crédito, doctor? Y normalmente a las tasas de mercado, a las tasas que ya estaban, esos financiamientos. Porque hay que recordar también que muchos microempresarios y muchas pymes no tienen solamente como fuente de financiamiento a los bancos. Exacto. Al contrario, muchas de ellas tienen como fuente de financiamiento a las casas de crédito y también a las cooperativas y a otros organismos como el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento. Totalmente. Entonces, lamentablemente cuando se habla del sistema financiero, se tiene la impresión que es solamente el sistema bancario, pero el sistema bancario, los bancos, la ASOBAN, está apoyando en esa magnitud que le estoy comentando. Ahora, usted dijo 1.400 millones de dólares, ¿verdad? Cerca de 1.440 millones de dólares, para ser más exacto, 1.437 millones de dólares. Ahora, entre el 16 de marzo y el 30 de abril. Manuel Ferreira, el exministro de Hacienda, afirmó de que esto representa solamente el 11% de la cartera crediticia y se prestó a tasas más altas que las anteriores. ¿Qué responde al respecto? Yo le diría a Manuel Ferreira que yo no conozco un periodo de tiempo en la historia reciente en donde en 6 semanas el sistema financiero haya apoyado con 1.400 millones de dólares. No entiendo, no conozco un periodo similar. Y para darle un ejemplo, el año pasado, que la economía creció 0%, la cartera de crédito del sistema aumentó 11%. Eso representa 1.400 millones de dólares en 12 meses en el 2019. Sí.
Ahora nosotros estamos dando alivio entre nuevos créditos y renovación y refinanciaciones ya por 1.400 millones. Entonces, yo le diría a Manuel, quien es un muy buen amigo, le diría, Manuel, yo no conozco un periodo en la historia reciente que el sistema financiero haya apoyado a la economía con 1.400 millones de dólares cuando la perspectiva de crecimiento del PIB es de menos 2.5%. ¿A qué sector de la economía otorgaron créditos? Estos créditos, estos alivios son a todos los sectores de la economía. Pero ¿en qué Desde porcentaje otorgaron más? ¿A los grandes empresarios, pequeños, medianos? No, no necesariamente. Como le decía, apenas 4 días después de iniciar la cuarentena, los primeros beneficiados fueron las personas físicas, las microempresas y las pymes. Y este monto que le estoy comentando de 1.437 millones de dólares no incluye los pagos mínimos de tarjeta de crédito que fueron suspendidos por 90 días. Exacto. Y para que tengan una idea del impacto, a febrero de este año había en el mercado un total de 857.000 tarjetas de crédito, por una cartera total equivalente a casi 455 millones de dólares. Y aparte de eso, también se prorrogaron todas las cuotas de financiamiento a la vivienda. Entonces, yo le diría a mi amigo Manuel de que eso es un apoyo significativo a la economía. Y no vamos a parar, porque realmente durante todo este periodo de tiempo, ustedes saben que los bancos no dejamos de trabajar. La gran mayoría de las sucursales permanecieron abiertas, introdujimos protocolos sanitarios para protección de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, se mantuvieron estables todos los canales alternativos a través de los teléfonos, a través de la página web, las transferencias a través del sistema bancario. El sistema bancario no paró durante toda la cuarentena. Ahora, presidente, con fondos del FOGAPE, o sea, garantía que da el gobierno, se están entregando créditos, se están otorgando créditos mejor y también AFD, ¿están otorgando o no? Sí, es una muy buena pregunta. Los créditos con garantía del FOGAPE empezaron a desembolsarse desde hace un par de semanas. ¿A qué tasa, doctor? Ahora, las tasas normalmente, hoy el FOGAPE tiene una tasa máxima del 10%. Claro, porque cubre o subsidia casi el 80% de lo que destinó el Fondo de Garantía para otorgar crédito a la gente. El Fondo de Garantía lo que ofrece es una garantía en caso de que el crédito no pueda pagarse. Exacto. Pero eso es lo que pedían los empresarios, ¿verdad? Bancarios. Los bancos utilizan su propia liquidez para poder dar esos créditos. El FOGAPE se refiere a una garantía, no al desembolso, no a la entrega de fondos nuevos a los bancos. Pero, doctor, ese dependiendo punto de específico, la deuda que ustedes obtengan, si es que sus clientes no pagan, ahí recién ellos estarían entregando. Es una garantía que tienen los bancos, pero ese punto específico para aclarar. Por eso la tasa no se excede más del 10%, porque ya los bancos tienen una garantía. No es que se utiliza la plata o recursos de esa garantía, sino en caso de que haya una mora generalizada, de hecho que tienen esa garantía los bancos, ¿verdad? Solamente por los créditos nuevos. Solo por los créditos nuevos, sí, se entiende. Claro, eso implica de que no están cubiertos con la garantía las renovaciones y las refinanciaciones. ¿Y a través de la Agencia Financiera de Desarrollo? No, la Agencia Financiera de Desarrollo es la que administra el FOGAPE. Sí. ¿Me entiende? Claro. El punto es de que hoy, para acceder al FOGAPE, en primer lugar tiene que ser un crédito nuevo, y en segundo lugar tiene que estar dirigido a microempresas y a medianas empresas. ¿Sí? Para las empresas más pequeñas, para las microempresas,
la garantía que se ofrece es de hasta un 80% del crédito nuevo. Claro. Ese crédito nuevo no puede exceder de 330 millones de guaraníes. Totalmente. Y está directamente involucrado con la facturación de esas microempresas. Para las medianas empresas, esa garantía es de hasta el 70%. Sí. ¿Sí? Entran y los estas empresas pueden tener una cartera total en el sistema de no más de 2.500 millones de guaraníes. No más de 2.500 millones. Asimismo, pueden tener un endeudamiento máximo de hasta 2.500 millones de guaraníes, pero la línea máxima que puede ser beneficiada con la garantía del FOGAPE, así como hoy está definido, es de aproximadamente 330 millones de guaraníes. Correcto. Entonces, eso con una tasa obviamente más bajo porque usted explicó, el 80% es lo que se tiene de garantía. Así es. Y ustedes habrán visto que en las últimas semanas varios bancos ofrecieron líneas especiales con esta facilidad del FOGAPE. Hablamos 7,5, 8, 8,5 más o menos la tasa. Así es. Anual, la tasa de interés anual. Así es. ¿Cuánta plata o cuánto dinero van a inyectar más al mercado para sobrellevar esta pandemia que creemos que no sabemos, nadie sabe cuánto duraría, pero hay una previsión que por lo menos podamos reactivar la economía en un mes más, 2 meses más, junio, julio? Todo dependerá de cómo evolucione las necesidades de nuestros clientes, las necesidades de la economía y las posibilidades de los bancos. Nosotros, como bien dijiste hace un rato atrás, nosotros somos custodios o resguardo de los depósitos de nuestros clientes y eso también tiene un límite, así que es muy difícil anticipar ahora cuánto más va a crecer, pero yo les invito a que cualquiera estudie en la historia reciente si hubo un periodo de tiempo de 6 semanas en donde se aplicó un alivio financiero de esta magnitud por parte de los bancos. Entendemos perfectamente, pero la situación también amerita, ¿verdad? No sé si decir de repente obliga, pero amerita, como dijo la compañera, doctor. Estoy de acuerdo. Por eso mismo, aún en este escenario, estamos apoyando con 1.400 millones. Sí, entendemos. Entonces no se sabe, usted ya dijo, no se sabe todavía, depende de cómo va evolucionando, cuánto dinero más se podría inyectar para reactivar la economía desde el sector privado. Fíjense la magnitud de este apoyo. Ustedes saben que la ley de responsabilidad fiscal limita el déficit fiscal hasta un máximo del 1.5% del PIB, ¿verdad? Sí. Ok, este monto de 1.440 millones de dólares que le estoy comentando representa 3.59% del PIB. O sea que este apoyo, insisto, en 6 semanas representa más del doble del límite de déficit fiscal que el Estado tiene usualmente para lograr. O sea, estamos hablando de un monto extraordinario. Realmente, no, a mí... Yo no puedo sino disentir con mi amigo Manuel de que realmente este es un apoyo extraordinario. En 6 semanas dimos alivio financiero equivalente al 10% de toda la cartera de crédito. Y bueno, ahí usted está afirmando entonces, porque él hablaba del 11% de la cartera crediticia. Usted dice, ¿cómo? El doctor Ferreira hablaba del 11, que se llegó al 11% de la cartera crediticia con esto de cerca de 1.400 millones de dólares. Usted está diciendo 10%, ¿verdad? No, está entre 11 y 10%. Sí. Pónganle un número. La cartera total, y ustedes mismos pueden calcular, la cartera total del sistema bancario a diciembre del año pasado era aproximadamente 14.200 millones de dólares. Sí. Ahora nosotros estamos hablando de 1.440 millones de dólares. Es calcular 1.440 millones dividido 14.200 y ahí va a tener la variación. Exacto. En 6 semanas. En 6 semanas, sí. Bueno, también su opinión un poco
economista, como doctor, como presidente de una entidad bancaria muy importante, presidente de la ASOBAN, ¿no tiene otra opción el Estado de endeudarse para poder sobrellevar esta pandemia, doctor? Bueno, yo creo que el Estado está haciendo un esfuerzo importante porque ya se anunció de que todo este paquete financiero de los 1.600 millones de dólares más otros recursos que está inyectando el Estado representa aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto. Y en estos días se anunció de que se inyectarían otros 2.000 millones más. Sí, 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares más representan otros 5% del Producto Interno Bruto. Sí. Considerando que el Producto Interno Bruto total es de 40.000 millones. Entonces, estamos hablando de que el gobierno hasta ahora estaría inyectando un apoyo equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Y yo le soy muy franco, yo no recuerdo un momento en donde el Estado haya apoyado con casi 10% del Producto Interno Bruto a la economía. Evidentemente, eso supone eso requiere financiamiento. Y el financiamiento de la actividad fiscal se da de dos maneras, o con recaudación o con endeudamiento. Sí, de ahí que es tan importante impulsar la reforma del Estado cuanto antes, porque eso va a permitir una mejor gestión de los gastos. Claro. Y al permitir una mejor gestión de los gastos, es lógico suponer que van a haber recursos financieros adicionales para financiar las necesidades que hoy existen. Y dentro de esa reforma se puede ver todavía, inclusive mejor, la cuestión con el Brasil, el tema Itaipú, y utilizar los recursos de la binacional de Itaipú. Son dos cosas diferentes. Itaipú es un ente binacional, tiene una fortaleza financiera notable, y existían proyectos para que eventualmente Itaipú tome financiamiento de los mercados internacionales y pase ese financiamiento a los gobiernos concurrentes, en este caso a Brasil y a Paraguay. Entiendo que eso se presentó como propuesta, pero desconozco los avances que puedan tener. Pero la reforma del Estado se refiere más bien a cómo hoy está definida la estructura de todo el sector público. Exacto. Entonces, a eso es cuando yo me refiero de que este es un momento muy importante para que se impulse la reforma del Estado. Hay que aprovechar. Para que eso permita una mayor eficiencia en los gastos. Claro, es recortar gastos sociales, recortar gastos superfluos, en ese sentido. Asimismo, es recortar gastos superfluos para aumentar gastos sociales. Claro, ahí está. Sí, correcto. O para aumentar gastos de inversión, como por ejemplo en infraestructura, que tiene un impacto multiplicador muy importante. Sí. ¿Cuál sería de repente una alternativa para las ciudades fronterizas? Ya que esto va para rato. Sabemos que nosotros acá en Encarnación le tenemos del otro lado a la Argentina. En la Argentina hay más casos positivos porque hay mayor cantidad de habitantes de COVID-19. Se cerraron la frontera con el Brasil, Ciudad del Este. No queda otra que impulsar y reactivar la economía. El consumo lo que interno. usted dijo, ¿verdad? Recortar los gastos superfluos, aumentar los gastos sociales y invertir en obras públicas, doctor. Pero hablo de la ciudad fronteriza principalmente. Ahí en ese caso yo veo que hay una oportunidad, un potencial que tenemos que evaluar muy bien cómo aprovechar. Sí. ¿Cuál es? En los próximos años va a ser vital que las cadenas de suministro sean más eficientes en términos de costo. Paraguay es un país con una estructura impositiva y con costos muy reducidos comparados con Brasil y la Argentina. Entonces, lo ideal sería de que las autoridades de las ciudades fronterizas visiten
a los estados vecinos, tanto de Brasil como de la Argentina, y que promuevan inversiones en Paraguay para que Paraguay sea centro de distribución de productos o de maquila para el consumo de las regiones cercanas, porque esa es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. Hoy por hoy, para que ustedes tengan una idea, después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ustedes saben que a China se le considera la fábrica del mundo. ¿Sí? Hoy, después de la guerra comercial, o en el medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muchas empresas globales que tenían sus principales centros de fabricación o de producción en China están buscando distribuir alrededor del mundo en plantas más pequeñas de producción para no estar expuestos a un riesgo tan elevado de mantener su principal centro de producción en China. Entonces, una empresa global, por ejemplo, que tenía su principal centro de producción en China, hoy está viendo para abrir centros de producción más pequeños en diversas partes del mundo, para que de esa manera puedan compensar los riesgos geopolíticos y puedan tener un acceso más cercano a sus principales centros de consumo. Nosotros podemos tener una mentalidad bastante similar a esa en nuestras ciudades fronterizas y visitar la provincia de Misiones, o ciudades importantes como Corrientes, Rosario, y promover el régimen de inversiones que Paraguay tiene, que es muy competitivo. Este es el momento para hacer eso. Claro, eso obviamente se tiene que dar un acuerdo con los países limítrofes, ¿verdad? Hablamos Brasil y en este caso Argentina, nosotros acá en Encarnación. Sí, definitivamente, pero en los últimos tiempos también el mayor flujo de inversión extranjera directa que recibió Paraguay fue precisamente de los países vecinos, tomando ventaja de este régimen bastante competitivo de inversiones que estamos hablando. Entonces, lo que le estoy diciendo no es nada nuevo. Claro. Solo que mi sugerencia es de que se intensifique la promoción del régimen de inversiones en Paraguay, porque hoy es el momento para que los grandes centros de producción vayan buscando, digamos, entornos más eficientes en cuanto a costo, y en ese sentido Paraguay puede ser muy competitivo. Sí, muy interesante, pero esto post pandemia del COVID-19. Yo creo que, claro, por supuesto, pero hoy por hoy ya prácticamente todas las reuniones se hacen por plataformas digitales, por videoconferencia, así que se tiene que comenzar a trabajar ya. Mismo pueden hacerse. Claro, se puede empezar ya a hablar y a tener contacto y tratar de poder llevar a cabo algunos proyectos. Bueno, así es. Doctor, agradecemos de sobremanera este tiempo, muy amable. Por favor, cuando quieran. Y si nos puede pasar después al teléfono los datos que usted, de acuerdo a su tiempo, posee, sería de mucha utilidad para nosotros. Voy a enviar al número del cual me llamaron, voy a enviar estos últimos datos que les estuve comentando sobre la variación de la cartera de renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, y también los desembolsos de créditos nuevos, y ahí van a poder ver los números que le acabo de comentar. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor.